Doctora Itzel Madrid, ginecóloga, está con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos, Itzel, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme siempre. ¿Qué pasa con los dolores? Se llama dispareunia. Dispareunia. ¿Qué pasa con la dispareunia? Que es el dolor en la mujer, en genitales, a la hora de la relación sexual. Primero tenemos que empezar por definir lo que es dispareunia, discernirlo del vaginismo, que es la contracción como tal uterina, o del dolor pélvico crónico. O sea, son cosas diferentes que a veces, como evidentemente van muy relacionadas, las hacemos ya como parte del mismo diagnóstico, ¿no? Dispareunia es justo el dolor al tener relaciones, que puede ser antes de tenerlas, durante la penetración o posterior. Y el vaginismo es tal cual una contracción en la vagina, como tal lo dice, y puede ser igual, algo que no permita que tenga resistencia a una penetración durante la penetración o que no permita incluso la extracción. Y el dolor pélvico puede ser causado evidentemente solo en las relaciones o que las relaciones lo incrementen, y esto nos está hablando de otro tipo de patologías. Para saber en dónde estamos paradas ubicadas de la consulta, más o menos de un 18 a 22% de las pacientes va a tener algún tipo de dispareunia en algún momento de su vida. Puede ser una dispareunia que nosotros le llamamos primaria, que es desde la primera vez que se tuvieron relaciones siempre se ha tenido dolor, o bien secundaria, que puede ser primero no tuve dolor y un buen día empecé a tener dolor. ¿Por qué duele? ¿Por qué dolería a las personas que lo padecen? Nosotros dividimos las causas en dos grupos. Primero, las orgánicas, es decir, que sí tenga relación con algo que nos está obstruyendo como tal. Es decir, un problema mecánico, un problema hormonal, un problema infeccioso, anatómico, estructural. Y la segunda parte la dividimos en problemas evidentemente emocionales, que pues es el porcentaje mayor, afortunado o desafortunadamente, porque incluso los problemas emocionales a veces son un poco más difíciles de tratar. Parece mentira, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que nos toca como ginecólogos es descartar evidentemente ese 20% de probabilidad de que sea algo orgánico, es decir, que yo vea una infección, que vea un tumor, que vea una sinequia o que vea algún trastorno hormonal de fondo. A veces se hacen como pequeños tejidos fibrosos en vagina o adentro del útero, incluso después de tratamientos por legrados y así, que hacen que haya un dolor durante la penetración o bien después de tener relaciones. En cuestiones infecciosas son muy comunes, sobre todo, por ejemplo, las candidiasis, las infecciones por cándida, y ahorita que hace mucho calor, que hay descontroles metabólicos, se presentan con más frecuencia y entonces la vulva se pone roja, se irrita, se agrieta y además hay mal olor, y pues todo esto favorece el desarrollo de evidentemente más dolor durante el acto sexual. ¿Tiene que ver con si tuviste hijos o no has tenido hijos antes o después, durante el embarazo? ¿Tiene que ver con el embarazo? Sí, claro, sí. Hay pacientes que después de los partos, sobre todo, por ejemplo, pues se lastima evidentemente la vagina. Puede haber desgarros o epicias que no afrontan, o sea, los cortecitos cuando nace el bebé no afrontan bien los músculos y se queda una pequeña herida. Y entonces esa herida al cicatrizar pues duele o se queda muy sensible. Y hay maneras de corregirlo, o sea, la verdad es que sí, muchas de estas cuando son orgánicas, mecánicas o estructurales, las podemos corregir. Pero vemos que el punto de la parte emocional es un poquito más complejo, por eso se debe de manejar multidisciplinariamente, como decimos, porque a veces también afecta la parte de la uretra, a veces solo pensamos en vagina, pero también la uretra se puede modificar, entonces necesitamos algún urólogo que nos ayude a ver qué está pasando a nivel de la uretra, a nivel de la vejiga, a nivel abdominal. Las cuestiones de endometriosis, la endometriosis duele muchísimo, puede haber implantes incluso gastrointestinales. Hay pacientes que refieren el dolor y la inflamación intestinal secundaria a una endometriosis, secundaria a una relación sexual. Entonces, por eso les digo que el tratamiento debe de ser multidisciplinario. Sí, o sea, ya no llevamos 3 especialistas. Exactamente, sí. Más la terapia. Más la terapia psicológica, sí. Antes se pensaba mucho que había una relación muy directa con pacientes que habían tenido algún trastorno de abuso, un abuso de niñas. Sexual. Y sí, o sea, la verdad es que sí, si le buscas generalmente hay así, pero se ha visto que actualmente no necesariamente es eso. Tiene que ver también con cuestiones culturales, educación, religión, también que de alguna manera te ocasiona algún bloqueo y eso lo vas manifestando en el momento. Entonces, se dice que hasta un 12 a 14% de los matrimonios, de las parejas recién casadas, pueden tener ese problema de no consumar el matrimonio al inicio por esta dificultad que presentan las mujeres. Y muchas de estas es la cuestión cultural.
de familia, pues, o incluso religiosa. Entonces, esta modificación en la forma de educar a nuestras niñas ahora, pues es lo que evidentemente se puede ver reflejado en una reducción muchísimo, pues, de esta parte del impacto emocional al momento de tener relaciones. Porque es mucho el tabú de no, espérate, no, o es malo, o es pecado. Es que un día antes de la boda era pecado y ya después tienes que saber sí. todo, ¿no? Exacto. Maravilloso. Y, y aparte tienes que ser buena esposa, ¿no? Entonces, sí. Sí. Buena sí, esposa, buena amante, buena todo. Y cuando Exacto. antes era, no, pues no lo debes de hacer nunca. No, nunca antes de la boda. Sí, yo ha cambiado creo que esto. es muy complejo, pero Sí. la verdad es que con una buena terapia, sobre todo las cognitivo-conductuales, nos ayudan muchísimo para desbloquear este eje y ya lo demás va a fluir. Porque si es una infección, bueno, pues le ayudas. O sea, empiezan las revisiones con nosotros porque evidentemente pues tienen que buscar ayuda, ¿no? Y si es vagina, pues van con el gineco. Y nosotros, o sea, es eso, encontrar qué es lo que nos puede ayudar para nosotros resolverlo y eso va a ser relativamente sencillo, ¿no? O sea, porque ya lo encuentras listo, se resuelve. Pero la parte emocional es un proceso de meses incluso. Ahí es cuando nos detenemos un poquito para que las pacientes se sientan tranquilas y evidentemente acompañadas. Bien, tenemos llamadas. Si usted quiere preguntarle algo a la doctora, este es el momento de hacer sus llamadas. 442-238-5255. De verdad, aprovechemos a la doctora porque además es un tema como que nos da miedito, ¿no? Como que hay qué pena que nadie se entere. Y si quieren mandarle un mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. Janet Cepeda nos llama, que si podrías repetir, por favor, a qué se debe la dispareunia. Dispareunia. ¿Tiene algo que ver con las ETS? Sí. ¿Y qué es? Dime, sí, ¿qué es esto? Ah, enfermedades de transmisión sexual. Sí. Ya, ok. Sí. ¿Tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual? Sí, dentro del grupo de enfermedades de transmisión sexual, digo, hay muchas. La más frecuente siempre va a ser el virus de papiloma humano. Sí. Y en estas hay, por ejemplo, casos de condilomatosis vulvares o condilomatosis vaginales, que son tal cual, o sea, verrugas gigantes incluso que pueden aparecer en todo el conducto vaginal o en el introito, lo que nosotros llamamos el vestíbulo. Y dan las vestibulitis, que es la entrada hacia la vagina. Entonces, todo esto, obviamente, al haber esta cuestión obstructiva, duelen, incluso llegan a sangrar. Los sangrados pueden ser tan aparatosos que incluso es sangrado muy rojo brillante en el momento de la penetración. Y esto, o sea... ¿El color de la sangre te indica algo, en qué sí. parte es? ¿En qué sí, parte algunas está? veces sí, sobre todo cuando es muy rojo brillante. Y algunas otras ocasiones cuando el dolor es más interno o el problema es más a nivel pélvico, puede ser el sangrado incluso un poquito más achocolatado, más que solamente rojo brillante. Bien. Pero sí, en relación a las ETS, Gardnerella, clamidia, también inflaman y dan sangrados y dolor evidentemente pélvico crónico. ¿Y a qué se debe? Que si puedes repetir, ya dijiste que puede ser Sí, pueden ser mecánico. infecciosas, pueden ser, exactamente. La dividimos en dos, 80% psicológicas emocionales y 20% orgánicas. De las orgánicas pueden ser anatómicas, estructurales, infecciosas y hormonales. Y también hay otro grupo de edad, hay otro grupo que las divide por edades. O sea, no es lo mismo una paciente con dispareunia en la menopausia que una paciente que está en la edad de embarazarse, por ejemplo, en edad fértil. ¿Las causas pueden ser diferentes? Sí, claro. Por ejemplo, en la menopausia lo más frecuente es obviamente la atrofia o la resequedad. El hipoestrogenismo, o sea, la baja de estrógenos, impacta también a nivel vulvar y vaginal. Entonces, las células pierden hidratación, se alisan y esto hace que la vagina se lubrique menos. Y entonces, pues, evidentemente hay más dolor. Y para todo esto hay solución Claro, hay muchos tratamientos. O sea, no quiere decir que ya llegaste a cierta edad y ya no. No, para nada, para nada. Ok. Laura Morales, ¿cómo puedo saber si el dolor que siento al tener relaciones sexuales es por dispareunia o por otra situación? Primero es la revisión. En las pacientes, volvemos al grupo de edad. O sea, estamos pensando en una paciente muy jovencita, podremos ver que a lo mejor hay un tumor ovárico y podemos hacer un ultrasonido vaginal y ver los ovarios realmente cómo están. Si los vemos bien, bueno, no pasa nada y ya, nos seguimos a las otras evaluaciones. Y evidentemente tú al ver la vagina, o sea, sí me ha tocado pacientes, por ejemplo, las que van a hacer su revisión de citología o Papá Nicolau, que hay varias mediciones del espejo vaginal que tenemos que ponerles. Tengo muy pequeñitos, o sea, para pacientes con mucha atrofia o que de plano no pueden, y hay pacientes que aunque son jóvenes, de verdad dificulta la entrada.
Entonces, ahora se pueden hacer con histeroscopía, o sea, se mete una camarita para no tener que distender. Pero si tú ya desde ahí te das cuenta de, oye, pues es que ni siquiera el espejo más finito me está entrando para hacer una revisión de citología normal, evidentemente puedes tener problemas. Claro. Las empiezas a interrogar y te das cuenta que sí, o sea, y después, o sea, cuando te tienen confianza de, oye, también me está pasando esto al tener relaciones. Y es más que obvio, tú como ginecóloga obviamente exactamente. ya te diste Entonces ya cuenta. vas viendo. ¿Cuáles serían los tratamientos ahí o cuál sería el tratamiento? ¿O Primero, dependiendo de la causa. Okay. Si es la infecciosa, pues evidentemente dar tratamientos antimicóticos, Pero antibacterianos. en el caso de una estrechez que dices ni el bueno, hay muchas teorías, hay estudios incluso con electroestimulaciones a nivel de pues la contractura muscular. Se utilizan también lidocaínas, por ejemplo, para anestesiar un poquito la zona y que la penetración sea un poco menos dolorosa. Y los ejercicios de piso pélvico. Puede ser con dilatadores y algún lubricante para que ellas mismas empiecen a hacer el ejercicio de dilatar como tal la vagina, cuando el problema es externo. Cuando el problema es adentro, o sea, pélvico, el dolor es interno, pues ahí hay que hacer ultrasonidos, incluso tomografías para ver qué es lo que está obstruyendo. Puede ser un mioma, puede ser un tumor ovárico, puede ser la endometriosis, que esta es muy enmascaradora. ¿Y es muy de jóvenes? Sí, es más la endometriosis es más de pacientes jóvenes. Itzel, para todos los problemas hormonales, mecánicos, ¿y cuál dijiste que era la tercera? Que no son psicológicos. Ajá. ¿Hay solución? Infecciosos. Sí. Sí, o sea, sí, justo, sí es identificar la causa y tratarla, o sea, siéntanse tranquilas de que si es algo que podamos nosotros solucionar, la resolución es muy sencilla. Okay. El problema es el cuestión emocional. Estamos hablando de dispareunia, este dolor que tienen las mujeres, obviamente, en el momento de tener relaciones sexuales. Lulu Hernández te pregunta, ¿qué puedo hacer si al tener relaciones me arde y me duele? Es diferente el ardor que el dolor. Sí, porque el ardor puede ser simplemente una falta de lubricación. Sí. Y ahí, dependiendo de la edad, es el tratamiento. Pacientes jóvenes, pues evidentemente algún hidratante de la mucosa vaginal y muchas veces va a ser un tema infeccioso. Ahora, también depende, y yo siempre les digo, identifica en qué fase del ciclo te da, porque es muy frecuente que en la segunda fase del ciclo, ya cuando vamos a arreglar, pues claro que hay más congestión pélvica, claro que ya la mucosa vaginal también tiene un ciclo y ya no tiene tanta hidratación a lo mejor, o es más difícil tener una buena hidratación cerca del periodo que a lo mejor cuando va empezando el ciclo o cuando estamos en la ovulación. Recordemos que finalmente el tener relaciones y la actividad sexual es con la finalidad de reproducirnos. O sea, eso es fisiológicamente para lo que nos sirve. No tiene que ver con religión ni con nada. O sea, es una cuestión de supervivencia de la especie. Sí. Entonces, el cuerpo, precisamente, cuando mejor está, incluso cuando hay más ganas, es cuando estamos ovulando. Y es una cuestión fisiológica simple, ¿no? Claro, que decía un ginecólogo que llegaban las chicas y decían, es que fue a la primera y me embaracé. Pues sí, porque fue cuando te dieron ganas, ¿no? Y estabas ovulando. Estabas ovulando, claro. Entonces, por eso, las pacientes adolescentes, igual con el adolescente, pues claro que todo el tiempo las hormonas las traen así y es más fácil de que fue una vez y ya quedé embarazada, porque aparte el chavito pues también tiene 15, 16 años y también la cantidad de esperma que tiene pues es muy buena, ¿no? Ahora, es diferente ese grupo de edad, esa fase del ciclo a una paciente en el climaterio menopausia que le dicen, ¿no? Que es una paciente que ya no va a tener tanto estrógeno y entonces va a estar todo el tiempo reseca, ya no tiene el ciclo. Y entonces ahí pues hay complementos con cremas locales, con estrógenos o con hidratantes para mejorar esto que se llama el síndrome genitourinario y que además de dolor le va a causar infecciones tanto vaginales como urinarias. Por la resequedad. Por la resequedad. Okay. Y entonces ahí ya vas al tema de que hay dolor o ardor al tener relaciones. Y como tal el dolor puede ser por un vaginismo que decimos que se contrae. Tanto exacto. Tanto la parte de los músculos que no permite una buena penetración. Gabriel Delgado te pregunta, ¿qué riesgo existe para el hombre tener relaciones sexuales con alguien que padece dispareunia? ¿Es en serio, Gabriel? ¿Existe algún riesgo? Pues que haga su chamba, ¿no? ¿No pues tiene que ver un poco con...? Pues volvemos al tema emocional. O sea, si el hombre solo quiere llegar y a ver, listo, pues evidentemente la mujer va a ser como de, pues, espérame, ¿no? O sea, necesito una preparación. O sea, la relación sexual empieza desde la cenita romántica y empiezas a desencadenar toda la cuestión hormonal mental para que al ratito todo acá esté bien y fluya. Sí. Pero si es así, de mi hija, pues, hoy tengo ganas y ya. Exacto, pues
espérame, yo vengo cansada de cuidar a todos los niños todo el tiempo, pues claro que lo menos que voy a querer es que tener al monigote aquí encima. Pero además, a la pregunta que nos pregunta, que hace Gabriel, que qué riesgo existe, ¿existe algún riesgo para el hombre? Si el dolor se lo está llevando ella, Gabriel. Pues yo creo que ahí hay que tener un poquito más de cuidado en la lubricación. O sea, Ok. si no hay una buena lubricación a los dos, pues sí puede ser que le arda, porque finalmente pues también es un roce continuo, ¿no? Claro. Sobre todo en un paciente que a lo mejor está circuncidado, pues tiene el glande muy expuesto. Sí. Y sí, pues sí va a haber una erosión, ¿no? Y si además el tema es por una infección, pues también va a haber una infección. Ok. Entonces, o sea, sí puede ser que si lo vemos en el sentido de meramente médico, pues sí puede haber esa cuestión de irritaciones o infecciones cuando la causa sea infecciosa o falta de hidratación. Pero pues que nada, consulte sí, a su médico, ¿no? Exactamente, o sea, Sí. y que prepare a Que la prepare pareja. a la señora. Sí. Yo creo que gran parte, sobre todo si dices que es emocional, yo creo que tiene que ser de los dos. ¿No? Ujú. Es un trabajo de los dos. ¿En dónde te localizamos, Itzel? Yo estoy en el Hospital Ángeles Centro Sur, consultorio 940, piso 9. Y tu teléfono, por favor. 442-322-6698. Perfecto, ahí aparece en sus pantallas. Muchísimas gracias, Itzel Madrid, te lo agradecemos mucho. Gracias.